Hay historias que no se cuentan en voz alta, porque quien las escucha ya no vuelve a ver el mundo de la misma forma. Son relatos que duermen en la memoria de los pueblos, guardados bajo el silencio y el miedo, esperando a alguien lo suficientemente curioso para prestar atención. Si estás aquí es porque sientes esa atracción por lo desconocido, por lo que la razón no puede explicar. Hoy te voy a contar una de esas historias, una que no tiene héroes ni triunfos, solo una verdad que pesa más que cualquier herida. Escucha con atención, porque una vez que entres en este relato, ya no podrás olvidarlo. Cuando preguntamos por ese sendero viejo en el pueblo, nadie quería darnos detalles. Solo nos decían que lo olvidáramos, que por ahí no se debía caminar. Pero esa misma actitud fue lo que más despertó nuestra curiosidad. Nos dijeron que hacía años nadie entraba, que quienes lo hacían ya no salían igual, o simplemente no salían. Como éramos jóvenes y creíamos saberlo todo, decidimos ir al amanecer del día siguiente, pensando que no sería más que viejas historias para asustar a los niños. Entramos caminando, movidos por esa mezcla de emoción y curiosidad que solo lo desconocido provoca. Al principio todo parecía un bosque cualquiera, árboles frondosos, hojas secas crujiendo bajo los pies, luz del sol filtrándose entre las ramas. Pero a medida que avanzábamos, el ambiente fue cambiando poco a poco. El silencio se volvió absoluto, denso, como si hubiera absorbido cualquier sonido. No se oían pájaros, ni viento, ni siquiera el eco de nuestros propios pasos. El aire se enfrió de golpe, se hizo más húmedo y traía un olor sutil, a tierra vieja y cosas que se pudren sin prisa. Las sombras entre los troncos parecían más profundas de lo normal, como si no siguieran la dirección del sol. «Esto se siente muy raro», susurró Javier. Es como si nos estuvieran vigilando, aunque no veamos nada. Yo sentía exactamente lo mismo. Había algo oculto, algo muy antiguo. Y cuanto más avanzábamos, más fuerte se volvía esa sensación, aunque la curiosidad nos empujaba a seguir. Poco después empezamos a escuchar sonidos muy bajos, casi imperceptibles, arrastres lejanos, movimientos entre la vegetación, siempre cerca, pero nunca visibles. Y entonces comenzó a mostrarse, no de golpe, sino insinuándose poco a poco. Primero solo veíamos sombras que se deslizaban entre los árboles, formas que parecían tener estructura, pero que se desvanecían en cuanto las mirábamos fijamente. Sentíamos que el suelo bajo nuestros pies se hacía más cómodo para seguir, caminando hacia adelante, como si el camino nos invitara a ir más adentro, mientras que si volteábamos la vista hacia donde habíamos venido, todo parecía oscurecerse y perder sus puntos de referencia. Seguimos caminando y un poco más adelante se mostró con mayor claridad. Distinguimos una silueta de espaldas, con apariencia humanoide, pero sus bordes no eran nítidos, parecían hechos de humo oscuro que se movía solo. Al acercarnos un poco, cambió de repente y tomó la forma de un árbol retorcido que habíamos visto minutos antes, pero más alto y con ramas que parecían brazos. En ese momento nos dimos cuenta, avanzar se nos hacía cada vez más fácil, casi sin esfuerzo, pero en cuanto intentábamos retroceder, nos sentíamos pesados, desorientados y no lográbamos reconocer por dónde habíamos pasado. Minutos después volvió a cambiar. Esta vez parecía alguien que conocíamos, alguien de nuestro pueblo, pero con una postura que no parecía natural. No tenía rostro definido, solo una zona oscura y borrosa en la parte superior, pero sentíamos con toda certeza que nos observaba, que nos estudiaba. Y entonces empezó lo peor. El ente no solo alteraba el camino, sino que también empezó a sembrar dudas en nuestras mentes. Sin darnos cuenta, comenzamos a ver cosas distintas el uno del otro. Yo le decía que habíamos pasado por un roble grande hace un momento, y él respondía que no, que nunca habíamos visto un árbol así. Él señalaba un sendero que a mí me parecía solo maleza cerrada. Los conflictos empezaron muy leves,
casi sin importancia al principio. ¿Estás seguro de que vamos bien?, le pregunté con un tono que yo mismo noté más cortante de lo habitual. ¿Y tú? Parece que ya no te fías ni de tus propios ojos, me respondió él, también con más brusquedad de lo normal. No nos gritábamos, pero la confianza se iba desgastando poco a poco. Cada uno empezaba a dudar de lo que el otro decía, a pensar que quizás el otro estaba perdiendo la cabeza, o que nos estábamos equivocando de camino sin querer. Era parte de su truco. Si nos poníamos en contra, si dudábamos el uno del otro, ¿no sería más difícil mantenernos firmes y mucho más fácil que nos perdiéramos del todo, solos y desorientados? En nuestra mente seguía surgiendo esa sensación extraña. ¿Para qué volver? Aquí se siente bien. No hay nada allá afuera que valga la pena. Pero ahora, además, venía acompañada de pensamientos que nos separaban. Quizás es mejor que siga yo solo. Él no sabe bien por dónde ir. Las dudas se fueron convirtiendo en desesperación. Ya no sabíamos si lo que veíamos era real, si estábamos yendo en círculos o si cada paso nos alejaba más de la salida. La confusión creció hasta que empezamos a caer en una especie de histeria contenida. Nos alterábamos por cualquier cosa. Nos respondíamos mal sin motivo claro. Nos sentíamos agotados, pero con una inquietud que no nos dejaba parar. El miedo ya no era solo por lo desconocido, sino por la sensación de que estábamos perdiendo la razón. Y justo cuando estábamos al borde de la locura, cuando ya no confiábamos ni en nosotros mismos ni en el otro, el ente se reveló por fin. Dejó de ocultarse, dejó de copiar formas familiares o parecerse a árboles o sombras. Se materializó ante nosotros con una figura totalmente humanoide, de estatura semejante a la nuestra, pero con algo que no encajaba en nada que conociéramos. Su cuerpo parecía sólido, pero al mismo tiempo se movía como si estuviera hecho de sombra viva, con bordes que se difuminaban levemente en la penumbra. No tenía rasgos en la cara, solo una superficie oscura y uniforme. Pero esa ausencia de rostro resultaba mucho más aterradora que cualquier expresión de furia. No era grande ni desproporcionado, pero bastaba con mirarlo para sentirlo. Era infinitamente superior a nosotros. Sabíamos que si quisiera, podría deshacerse de nosotros en un instante, sin esfuerzo, sin que pudiéramos oponer la menor resistencia. Y comprendimos con claridad el hada. Seguíamos con vida en ese momento solo porque él lo decidía así. No nos mataba de golpe porque no le convenía. Quería que sufriéramos, que dudáramos, que nos rindiéramos por nuestra propia cuenta. No rugió, no hizo ruido fuerte, pero el aire se volvió tan pesado que nos costaba respirar. Y en lo más hondo de nuestra mente sentimos su presencia como una certeza absoluta. Ya están aquí, ya son míos, si yo quiero. Entendimos entonces que esa cosa no quería asustarnos de golpe ni hacernos daño de inmediato. No nos atacó con garras, ni golpes, ni violencia física. No necesitaba hacerlo. Su estrategia era mucho más cruel: desgastarnos, sembrar la desconfianza, llevarnos al límite de nuestra cordura para que, cuando se mostrara tal cual era, ya no tuviéramos fuerzas para resistir. Nos hacía sentir que seguir adelante era la única opción, mientras que volver se volvía cada vez más difícil, como si el bosque mismo se cerrara detrás de nosotros para cortarnos la salida. Su fin era claro: dejarnos encerrados para siempre, apoderarse de nuestra voluntad y de nuestras almas, y sumarnos a todos los que ya habían quedado atrapados antes que nosotros. Con un esfuerzo que nos arrancaba hasta el último aliento, en medio de tanta confusión y desorientación, terminamos por encontrarnos de frente, cara a cara, como si algo nos hubiera obligado a detenernos en ese instante. Fue un choque entre la niebla y las sombras, pero al vernos uno al otro, algo en nuestra mente se aclaró por un segundo. Reconocimos nuestros rostros, nuestra respiración agitada,
el miedo en los ojos del otro. Y eso fue lo único que nos sirvió para reaccionar, para sacudirnos un poco la niebla que nos nublaba la razón. Sentíamos el corazón golpeándonos en las sienes con tanta fuerza que nos dolía la cabeza. Las piernas nos temblaban, como si no tuvieran huesos, y cada paso nos costaba el doble que el anterior. El aire nos faltaba, nos quemaba en la garganta y nos dejaba un sabor amargo. Y en nuestra mente esa voz fría y constante no paraba de repetirnos que nos detuviéramos, que no había salida, que era mejor quedarse ahí. Pero ver al otro, ver que todavía estábamos ahí, nos dio la fuerza para seguir, como si ese encuentro hubiera roto por un momento el hechizo que nos envolvía. Empezamos a avanzar con una dificultad que parecía rompernos los huesos. El suelo se movía como si camináramos sobre arena movediza. Las ramas nos azotaban el rostro y nos cortaban la piel, y las sombras cobraban formas que nos hacían detenernos en seco, creyendo que ya nos tenía otra vez. Sentíamos esa presencia detrás de nosotros, no corriendo, no persiguiendo, pero sintiéndola cerca, vigilando, probando hasta dónde podíamos resistir. Sabíamos que si en cualquier momento flaqueábamos, si dábamos un paso en falso o si dejábamos de creer que podíamos salir, todo se acabaría. Cada metro que lográbamos ganar nos costaba un pedazo de nuestra propia cordura, como si el bosque nos fuera arrancando trozos de la mente con cada paso que dábamos. Sentíamos que nos estábamos deshaciendo por dentro. La memoria se nos nublaba, dudábamos de nuestro propio nombre, de por qué habíamos venido, incluso de si éramos dos personas o solo una alucinación compartida. Y cuando por fin vimos la luz del día abriéndose entre los árboles y distinguimos la entrada y el coche, no sentimos alegría ni alivio verdadero. Sentimos que nos habíamos arrastrado hasta ahí, dejando una parte de nosotros mismos tirada entre los árboles y las sombras. Caímos de rodillas con las piernas fallándonos, llorando sin control, con la respiración entrecortada como si acabáramos de salir de un ahogo lento y doloroso. Nos miramos a los ojos y nos dijimos el uno al otro que lo habíamos conseguido, que habíamos salido con nuestras propias fuerzas, que ya estábamos a salvo. Pero esa sensación de victoria duró apenas unas horas. Mientras nos limpiábamos la sangre de la cara y tratábamos de respirar aire que no oliera a tierra vieja y a cosas muertas, fue entonces cuando todavía teníamos todo fresco en la mente, cuando el dolor físico empezaba a ceder y dejaba paso a algo mucho peor, cuando todo empezó a encajar de golpe y nos atravesó como un cuchillo helado. En cuanto pudimos pensar con un poco de claridad, nos dimos cuenta de la verdad más desgarradora, siendo como era, tan antiguo, tan poderoso, capaz de cambiar el camino, nuestra visión y nuestros pensamientos a su antojo. No había forma de que dos simples hombres hubiéramos logrado vencerlo. Si hubiera querido, nos habría confundido hasta que diéramos vueltas en círculos para siempre, o nos habría hecho creer que la salida era el centro mismo del bosque. Y la revelación que terminó de destrozarnos psicológicamente nos golpeó al mismo tiempo. No salimos porque fuéramos más fuertes ni más listos. Salimos porque Él decidió dejarnos ir, no por compasión ni por error, sino porque dejar que viviéramos fuera era un castigo mucho más largo y cruel que encerrarnos ahí de inmediato. Nos soltó sabiendo que ya nos había roto por dentro, que nos había sembrado la duda en cada rincón de la mente, y que ahora cargaríamos con el peso de saber que existe algo que puede manipularnos, como si fuéramos juguetes, sin que podamos hacer nada para evitarlo. Esa certeza fue lo que nos marcó para siempre, mucho más que cualquier golpe o herida física. Desde ese instante, nuestra mente ya no fue la misma. Perdimos la confianza en todo lo que percibimos. Si nos hizo ver cosas que no eran reales allá adentro. ¿Cómo saber si lo que vemos ahora es verdad? ¿Si lo que escuchamos es real o solo otra de sus trampas?
Nos quedó una sensación de indefensión permanente. Sabíamos que, en cualquier momento, si él quisiera, podría volver a meterse en nuestra cabeza, hacer que veamos lo que quiera, que creamos lo que le convenga, y no tendríamos forma de detenerlo. El miedo no era ya algo que pudiera perseguirnos, sino a nuestra propia mente. Cada duda, cada sombra, cada recuerdo confuso nos hacía preguntarnos si estábamos empezando a perder la razón o si él ya estaba actuando de nuevo. Javier empezó a desmoronarse casi de inmediato. En las primeras noches se despertaba gritando, sudando frío, diciendo que sentía cómo le hablaba desde la oscuridad, que le hacía ver caras en las paredes y árboles en medio de la habitación. Cada vez que intentaba ordenar sus pensamientos, le invadía esa idea que lo consumía. No escapamos, nos dejó ir, y lo hizo para que suframos. Esa verdad lo carcomía día y noche, le quitaba el apetito, el sueño, las ganas de hablar con nadie, hasta que poco a poco dejó de ser el mismo. Yo tampoco me libré de esa herida que no se ve, pero que duele más que cualquier otra. Ahora sé que el daño más grande no fue lo que vivimos allá adentro, sino lo que nos dejó, la duda permanente, la sensación de que nunca más podremos estar seguros de nada, y la certeza de que fuimos liberados solo para ser presas vivientes, caminando con el miedo clavado en el alma, sabiendo que en cualquier momento él puede decidir que ya es hora de reclamar lo que considera suyo. Y así termina esta historia. Recuerda siempre, hay lugares que no deben explorarse, preguntas que no deben hacerse y respuestas que a veces es mejor no conocer. Lo que habita en lo profundo no siempre te mata de inmediato. A veces te deja salir para que vivas con el peso de saber que eres nada frente a lo antiguo y lo desconocido. Y cuando menos lo esperas, cuando ya crees que estás a salvo, recuerda, él no te perdió la pista, solo te dejó ir, por ahora.